La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Las cortes de nuestras naciones son lugares donde supuestamente la ley, el orden y la lógica prevalecen. Lugares donde son desplegados casos de gran importancia ante un juez, paso a paso y detalle por detalle. Así ella o él pueden considerar los hechos, mirar la evidencia y llegar a una conclusión. Hoy en El Mundo de Mañana vamos a imaginar que este lugar es una corte de justicia y usted está en el jurado y decidiremos un caso de más importancia de la que usted se imagina. Representa la moderna cristiandad fielmente las enseñanzas, las creencias y las prácticas de su presunto fundador Jesucristo. Usted será el juez al examinar el caso de la cristiandad versus Cristo. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Me alegro que estén con nosotros. Quiero hacer algo un poco distinto en el programa de hoy. Yo me crié mirando programas de televisión clásicos, como la simulación de casos de corte con el jurado, y me deleitaba ver los casos presentados con abogados defendiendo a sus clientes todas las semanas. Quizás alguno de ustedes haya podido ver esta simulación de juicios, siendo presentados de forma distinta en cada país, de acuerdo a su corte de justicia. Aquí, yo voy a jugar el papel de abogado o procurador y quisiera presentar un caso. Al formular mi caso, quiero que ustedes, los oyentes, sean los jueces. Quiero presentar la evidencia, demostrar los hechos y examinar los testigos. Y quiero que cada uno de los que nos están escuchando hagan su decisión. Usted es el juez. La última decisión en este caso va a estar a cargo suyo. Así que, su señoría, el asunto ante nosotros es el caso de la cristiandad versus Cristo. Y yo pienso demostrarle a usted, sin lugar a duda razonable, la estremecedora verdad de que la fe religiosa de la presente cristiandad que ha adoptado para sí el nombre de Jesucristo, en realidad no representa sus enseñanzas, creencias y prácticas. Yo le demostraré que los hechos y la evidencia manifiestan que lo que Jesucristo enseñó, creyó y practicó difiere grandemente de lo que es enseñado, creído y practicado por aquellos que dicen que enseñan en su nombre. Usted será el juez. Yo solo estoy aquí para presentar los hechos y la evidencia. Usted debe decidir qué hacer con ellos. ¿Estamos listos? Comencemos. La primer prueba que quiero presentar ante usted son las populares festividades cristianas. Consideremos la Navidad, intercambio de regalos, decoración de árboles de Navidad, velas encendidas y troncos navideños, tradiciones usadas durante generaciones y celebradas en el nombre de Jesucristo. O la famosa Semana Santa, con el popular conejo, huevos de colores y los pancillos de Pascua. Nuevamente, tradiciones que han sido parte de la profesa cristiandad durante siglos. Pero además son tradiciones que tienen sus raíces en las prácticas paganas que preceden la cristiandad por siglos y hasta milenios. Recordemos, yo solo estoy presentando los hechos, y los orígenes paganos de los elementos de la Navidad y de Semana Santa no son disputados por nadie. No debe tomarme la palabra. Cualquier enciclopedia o búsqueda en Internet le diría lo mismo. Hasta los religiosos más conservadores, defensores de la cristiandad, como el Dr. James Dobson u otros conocidos, han hablado públicamente acerca de los orígenes paganos de tales prácticas, aunque defendiendo su presencia en la adoración cristiana. Tampoco está en disputa que en el Antiguo Testamento Dios condena el uso de la adoración pagana y de sus prácticas, inclusive si son usadas para adorarlo a Él. Sus mandamientos en este asunto son abundantemente claros, en pasajes como Jeremías 10 y Deuteronomio capítulo 12. De hecho, en el versículo 31 de Deuteronomio 12, él dice muy claramente: no adorarás así al Eterno tu Dios de esa manera. Pero la cuestión en esta corte es si es verdad o no
que Jesucristo consienta en poner los mandamientos de Dios de lado para permitir que las tradiciones paganas sean adoptadas en la fe que lleva su nombre. Como primer testigo, voy a presentar al mismo Jesucristo. En Marcos capítulo 7, comenzando en el versículo 6, leemos lo que le dijo Jesucristo a otro grupo que decidieron que sus tradiciones eran más importantes que los mandamientos. Y él respondiendo les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cristo dejó absolutamente en claro cómo se sentía de que ignoren los mandamientos de Dios para guardar sus tradiciones que violaban esos mandamientos. En el caso de la cristiandad versus Cristo, claramente vemos que en este asunto de ignorar los mandamientos de Dios y al usar las costumbres paganas en la adoración cristiana, la cristiandad no está de acuerdo con su Creador. Y solo estamos comenzando en la examinación del caso de la cristiandad versus Cristo, y tenemos mucha más evidencia para cubrir. Pero hagamos una pausa por un momento para darle oportunidad de requerir esta información gratis que tenemos disponible para usted, el folleto La falsa cristiandad satánica. Muchos se han preguntado por qué la cristiandad está en tal confusión en sus creencias y en sus prácticas, incluyendo cristianos que matan a otros cristianos en guerras y actos de terrorismo. ¿Por qué hay tantas iglesias y denominaciones que enseñan tantas cosas distintas? Este folleto, La falsa cristiandad satánica, responde a estas preguntas y las explica con relevancia bíblica de un modo tan simple que cualquiera lo puede entender. Expone directamente el escalofriante rol que Satanás ha jugado en el desarrollo de la religión cristiana e indica cómo cualquiera puede encontrar la verdad por su cuenta en las páginas de su propia Biblia. Es absolutamente gratis y no tiene costo ni obligación. Contáctese con nosotros ahora para requerir su copia gratis. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Continuemos nuestro caso presentando otra evidencia. El día cristiano de adoración. El cuarto de los 10 mandamientos especifica en Éxodo 20 y versículos 8 al 11: Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Eterno tu Dios, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. En contraste con este mandamiento, sabemos que con raras excepciones, la moderna cristiandad acepta no el séptimo día de la semana, sino el primer día de la semana, el domingo, como día designado especialmente para adoración. Muchas veces el domingo es llamado el sábado cristiano. Si esto es así, debemos preguntarnos cómo se compara esto con la práctica, creencia y enseñanza de Jesucristo. Es pensado por muchos que no están familiarizados con sus Biblias que Jesucristo de algún modo se deshizo del día séptimo sábado, pero nada puede estar más lejos de la verdad. En Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesucristo explica que el séptimo día sábado fue creado para el hombre. Lucas capítulo 4, versículo 16, indica que el mismo Jesucristo observó el séptimo día sábado, como es descrito en el cuarto mandamiento, y que era su costumbre y su práctica. Algunos dirán, seguro,
Él observó el mandamiento del sábado, así nosotros podemos ser libres. Después que murió, sus discípulos cambiaron el día sábado por el domingo. ¿Pero es esto verdadero? Voy a llamar como testigo al apóstol Pablo. Al igual que los 12 apóstoles, Pablo también habló y fue enseñado por Jesucristo una vez resucitado. Y así como el apóstol fue enviado por Jesucristo a los gentiles, él se encuentra en una posición única para testificar mejor que ninguno si el domingo es el día de adoración en vez del sábado asociado con los judíos. ¿Qué es lo que encontramos? En los Hechos capítulo 13 encontramos a Pablo predicándole a ambos, a judíos y a gentiles, en el sábado. Los gentiles que se encontraban presentes estaban tan emocionados de lo que escuchaban que le rogaban por más. Leemos en los Hechos 13, versículo 42. Los gentiles le rogaron que el sábado siguiente le predicase estas palabras. Les dijo Pablo: miren, gentiles, no tenemos necesidad de seguir las costumbres judías, somos cristianos. Ahora nos congregamos el domingo, así que pueden venir mañana en el servicio de la mañana, junto con los nuevos creyentes, y estaré más que feliz de poder enseñarles. Nunca lo dijo. Él prosiguió, inclusive entre los gentiles, continuando las prácticas y las enseñanzas de Jesucristo y observando el séptimo día sábado como el día de Dios para congregación y adoración. Y como vemos en el versículo 14 del mismo capítulo, el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Nuevamente, su señoría, estos son los hechos. Jesucristo en la iglesia del primer siglo estableció la observancia del séptimo día sábado y no el primer día de la semana, originado por los paganos como día de adoración del sol. Y hasta muchos modernos eruditos que guardan el domingo están de acuerdo en este punto. Pero usted no debe tomarme la palabra. En nuestro sitio web, mundomañana.org, o en nuestra página de Facebook, puede encontrar mucho material que demuestra que el único día de la semana aprobado por la Biblia como el día de congregación y día de descanso y adoración es el sábado, el séptimo día, no el domingo. Y encontrará una lista de enunciados y reconocimiento de las denominaciones más grandes, como la católica romana, la anglicana, bautista, metodista, presbiteriana, episcopal. Todas ellas testifican el hecho de que la palabra de Dios no reconoce la adoración en el domingo. Y todas están de acuerdo con este simple enunciado en la prensa católica de agosto del 1900. Dice: desde el principio al final de la Escritura, no existe un solo pasaje que afirme la transferencia del último día semanal al primero de la adoración pública. Ni siquiera un solo pasaje en la Escritura. La cristiandad está en oposición con Cristo respecto al día que Dios designó para adoración y reposo exclusivo, así como también con respecto a los días santos y a las tradiciones de orígenes paganos. Y eso que recién comenzamos. Hay mucha más evidencia para considerar en el caso de la cristiandad versus Cristo. Pero primero hagamos una pausa para ofrecerle una vez más el folleto gratuito que le otorgaremos hoy, La falsa cristiandad satánica. Este folleto responde muchas preguntas, como ¿por qué existen tantas variedades distintas de cristiandad? ¿Por qué hay tanta similitud entre la cristiandad y las religiones y los mitos paganos? ¿Quién está en realidad detrás de estos cambios de las enseñanzas de Cristo? ¿Qué está profetizado que sucederá con los modernos cristianos en los tiempos del fin? Y además, ¿qué puede hacer usted acerca de todo esto? Uno de ustedes nos escribió recientemente acerca de este libro diciendo: acabo de leer La falsa cristiandad satánica y estoy asombradísimo de lo que he leído. Muchísimas gracias por compartir esta importante información con el mundo. Y ella no está sola. Este es uno de los folletos más requeridos y la información que contiene cambiará su vida. Todo está expuesto, así usted podrá probarse la verdad por su cuenta. Requiera su copia gratis hoy antes de que se olvide. Tome nota. Para requerir la información ofrecida, visítenos en mundomañana.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. El caso de la cristiandad versus Cristo recién comienza a entibiarse y tenemos mucha más evidencia para considerar. Recuerde, usted es el juez. Yo solo estoy aquí para presentar los hechos. Para la próxima evidencia, permítame proceder rápidamente y apelar a su experiencia personal con la moderna cristiandad.
¿Ha visto predicadores en televisión pidiendo y hasta rogándole al público por donaciones? A veces le envían algún souvenir o alguna baratija, o le prometen que Dios le enviará de algún modo más dinero del que usted le envía a ellos. Repisas y tiendas de libros están llenas hasta el tope con libros de ministros y profetas farsantes, proclamando sus últimas obras y consejos, todo para sacarle un poco más de dinero. Como reportó CNBC en el 2005, Jesús es un buen negocio en todo el mundo. Los líderes cristianos actúan como ejecutivos de mini conglomerados que anuncian sus libros bestsellers, CDs, videos y hasta películas cinematográficas. ¿Cómo se compara este aspecto de la moderna cristiandad con las enseñanzas de Jesucristo? Nuevamente, Él mismo es presentado como el mejor testigo. En el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8, Jesucristo instruyó a aquellos que Él enviaba para que lo representaran. Su mandamiento fue muy claro. De gracia recibiste, dad gratuitamente. No existía lugar para margen de ganancia en la mente de Jesucristo. La verdad debe ser entregada sin costo para todo aquel que la quiera escuchar. Y esta es la razón por la cual toda la literatura ofrecida en el mundo de mañana es completa y absolutamente gratis. Nunca le pediremos una donación o una ofrenda cuando requiera nuestra literatura, pero no es el modo de la moderna cristiandad, aunque es la práctica comandada por Jesucristo. Vayamos un poco más lejos. La mayoría de las iglesias dicen que el hombre tiene un alma inmortal y que se puede ir al cielo o al infierno cuando uno muere. Jesucristo, por otro lado, habló de la destrucción de un alma que es mortal y de la esperanza del hombre en la resurrección al retorno de Cristo, para gobernar con Él en el reino de Dios aquí en esta tierra y no en el cielo por la eternidad. En la cristiandad moderna nos es dicho que Jesús obedeció los mandamientos, así nosotros no tenemos que hacerlo. Los mandamientos ahora pueden ser considerados las 9 o 10 sugerencias que son buenas pero no necesarias. Aunque las palabras de Jesucristo han sido registradas en la Escritura para siempre, comandando la obediencia en los 10 mandamientos. En el famoso pasaje conocido como el Sermón del Monte, Cristo realmente expande los 10 mandamientos a un plano más elevado. Por ejemplo, diciendo que el 6º mandamiento, que dice no matarás, es violado incluso cuando se odia a otra persona. Y el 7º, que habla de no adulterar, es violado inclusive si uno simplemente codicia en su corazón. Lejos de liberarnos de la ley de Dios, el mismo Jesucristo la hizo más amplia y dijo simple y claramente en Mateo capítulo 19, versículo 17, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De hecho, el apóstol al que Jesús amaba, el apóstol Juan, escribió en su primera epístola hablando de Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La moderna cristiandad ha degradado, reducido y desechado las leyes y los mandamientos de Dios, mientras que Jesucristo y aquellos que Él personalmente entrenó los consideraban fundamentales en la fe que Él fundó, al punto de que aquellos que no guardaran sus mandamientos y dijeran conocer a Jesucristo son llamados mentirosos en la palabra de Dios. ¿Cómo puede una religión proclamar el nombre de una persona, en este caso Jesucristo, y estar tan alejados de las cosas que Él realmente creyó y enseñó? Su Señoría, los hechos que yo he presentado en su corte de justicia son solamente la punta del iceberg. De tantas maneras, la cristiandad cae en la trampa descrita por el apóstol Pablo como enseñando un Jesús diferente. Nuestro tiempo en este caso se está acabando muy rápidamente y quisiera presentar una evidencia más antes de concluir. Pero primero hagamos una pausa para recordarle de nuestro folleto gratuito La falsa cristiandad satánica. Las verdaderas enseñanzas de Jesucristo están completamente a la vista, frente a nuestras narices, y han estado ahí durante generaciones, y muy pocos fieles han seguido estas enseñanzas a través de los siglos. Aquellos que lo han hecho han descubierto un verdadero Dios y un verdadero Jesucristo, un Salvador activo y con vida, que simplemente no puede ser encontrado y entendido por completo en las religiones que con buena voluntad pero desviadas
ofrecen la cristiandad nominal. Este folleto fue escrito para aquellos que están interesados en la verdad, aquellos que quieren estar de acuerdo con Dios y con Jesucristo y conocer la verdad, en vez de estar de acuerdo con la mentira solo porque sea cómoda o popular. Si usted es así, este folleto fue escrito especialmente para usted. Contáctese con nosotros o visítenos en mundomañana.org para requerir su copia de la falsa cristiandad satánica. No existe ninguna obligación. Pruebe nuestras palabras. Esta información es gratis para todo el que la requiera, así como Cristo lo ordenó a sus verdaderos ministros. Asegúrese de requerir su copia hoy antes que se olvide. Tome nota. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos al último segmento. Me gustaría poder tener más tiempo, porque la evidencia en este caso de la cristiandad versus Cristo es enorme. En una verdadera corte de justicia tendríamos todo el tiempo que nos fuese necesario. Pero aquí, los encargados de la estación local para presentar este programa alrededor del mundo esperan que terminemos este programa a tiempo. Pero, por ahora, su señoría, quisiera presentarle una evidencia más, a usted, el juez, en nuestro caso de la cristiandad versus Cristo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia cristiana? La cristiandad dice ser la organización o la congregación de gente que comprende la iglesia fundada por el mismo Jesucristo para hacer su obra en el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debería hacer? ¿Cuál es el propósito que vemos en la cristiandad que nos rodea? Y además, ¿qué es lo que escuchamos del fundador mismo de la cristiandad? ¿Están ambos de acuerdo? Si miramos la cristiandad de hoy, uno podría ser disculpado por preguntarse cuál es el propósito de todo esto. La cristiandad moderna se encuentra en una gran confusión en este punto. Muchas organizaciones cristianas creen en lo que es llamado el evangelio social, y que el propósito de la iglesia es aliviar el sufrimiento, la injusticia, la pobreza y la desigualdad en el mundo, y en transformar la tierra para tornarla en un paraíso terrenal. Otros creen que la iglesia debe usar la sustancia del mundo para su beneficio, como la política, las protestas y buscar puestos y posiciones de poder en los gobiernos de las naciones para forzar el cambio en los países. Aunque para otros no existe un simple propósito de motivo en la iglesia cristiana. Es solo algo que los hace sentir bien cuando están afligidos y les permite vivir la vida que han planeado, pero con más confianza y esperanza, sin una misión en particular, sin un propósito en particular, sin un motivo focal de ninguna naturaleza. Esta es la cristiandad moderna. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesucristo de la misión o el propósito de su iglesia? Él dejó encargada una gran comisión muy claramente al final del libro de Marcos. Dirigiéndose a sus discípulos, Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Ese evangelio o mensaje de las buenas nuevas, para ser predicado en todo el mundo, era el mensaje del reino de Dios. Veamos Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Al leer el Nuevo Testamento queda muy en claro que diseminar el evangelio del reino de Dios y cómo ser parte de ese reino era la fuerza de empuje en la temprana iglesia,
y no solo entre los apóstoles, sino en el corazón de todo creyente, inclusive hasta en el mismo tiempo del fin y el regreso del mismo Jesucristo. Jesús profetizó que su iglesia continuaría apasionadamente enfocada en predicar ese evangelio. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lea las palabras de Jesucristo por su cuenta y vea a un hombre apasionado en predicarle a todo el mundo el venidero reino de Dios, sin distracción en ninguna otra misión. Lea la historia de la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos y encontrará la historia de la gente que reconocía que formaban parte de la campaña humana más grande en la historia de la humanidad, predicando el evangelio del reino de Dios, y ahí es donde ponían su pasión, sus vidas y todo lo que tenían. En este modo, la versión de la cristiandad del primer siglo reflejaba a Jesucristo. Y en este modo, como en muchos otros, como lo discutimos hoy, la versión presente de la cristiandad no lo refleja. Este caso que discutimos hoy es uno de los más importantes, pero se nos ha acabado el tiempo. Hagamos un resumen. Hemos visto las distintas maneras, y solo superficialmente, que la religión que la mayoría piensa que es la cristiandad, en todas sus variedades, no refleja las enseñanzas de Jesucristo ni de aquellos que Él personalmente entrenó. Hemos visto juntos algunas de las prácticas, enseñanzas y creencias de la cristiandad moderna, y hemos visto juntos las prácticas, enseñanzas y creencias de Jesucristo, y hemos visto que simplemente no concuerdan. No son las mismas. Hemos visto que la cristiandad, la religión que lleva su nombre, simplemente no hace lo que Jesucristo comandó. No predica lo que Jesucristo dijo y no cree lo que Jesucristo enseñó como verdades eternas. Su Señoría, habiendo presentado los hechos, aquí concluyo mi alegato. Y ahora, querido oyente, como juez en este caso, usted tiene la responsabilidad de decidir en esta cuestión. Yo he presentado la evidencia, y aquí es donde concluye mi responsabilidad y donde comienza la suya. Si quisiera más detalles y la oportunidad de investigar este caso más profundamente, por su cuenta en más detalle, requiera la información gratuita que le ofrecemos en este programa. No se vaya preguntándose cuál sería la respuesta. Pruébenos verdaderos o falsos, pero pruébeselo a sí mismo. No se comprometa por nada que no sea la verdad. Gracias por acompañarnos hoy en El Mundo de Mañana. Visite nuestro sitio web mundomañana.org o visítenos en Facebook y en Twitter. Y espero encontrarlo aquí la próxima semana. Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo estaremos con ustedes mostrándole verdades que cambiarán su vida de la verdadera cristiandad y del reino de Dios como nunca lo ha escuchado antes. Nos vemos aquí mismo la próxima semana. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.